8:15 de esta mañana de viernes 5 de junio y estamos ya en tiempo de análisis en las voces de la mañana de Lancelot Radio con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Buenos días, Erika, ¿cómo estamos? Uy, qué lejos te escuchaba. No, es que tenía el móvil y fíjate cómo son las cosas, me puse el móvil en lugar del teléfono fijo. Ay, eres tremendo, Jorge. Bueno, que eso nos puede pasar a cualquiera, que nos estamos despertando y esas cosas a veces pasan. ¿Dónde tengo las gafas? Y las tienes en la cabeza. Sí, efectivamente. Lo típico. No, y es que el hábito, que ya nadie coge el teléfono fijo. El teléfono fijo. Pues yo agradezco que lo tengas. Yo creo que soy de los pocos que todavía lo tengo. Pues yo agradezco que lo tengas porque no hay manera de que la cobertura te vaya bien ahí en... Efectivamente. Te tienen que... No te llega la antena de que pusieron en... No, voy a tener que hablar con Pepe Juan a ver si la pone un poco más alta. Ay, Dios mío. Oye, hablando de altura, el aerogenerador que ha generado mucha polémica, ayer lo tratabas en Café de Periodistas, pero no sé si tuvieron tiempo de abordarlo justamente con el senador y secretario general o insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro Sanginés, sobre este asunto, porque creo que incluso se arrancaba con este proyecto, en su etapa se empezaba a hablar ya de esto, y no sé si incluso a redactar el proyecto. Sí, porque efectivamente, esto es que yo por eso digo que es extemporánea la crítica que hace la concejala, que tiene todo el derecho del mundo a hacer la crítica, pero también tenemos todos los demás el derecho a decir que no es el momento procesar, digamos, para hacer esa crítica. ¿Por qué? Porque este proyecto empieza pues en la época de Pedro Sanginés como presidente del Cabildo de Lanzarote. Estamos hablando de hace más de 10 años, cuando pues los agricultores de Tinajo pues pedían agua porque no tenían agua de regadío y bueno, se empezó a hablar de ese proyecto, que luego en la época de Dolores Corujo pues ya se consiguió el dinero, la financiación, y en este caso por el Estado. Una financiación en aquel entonces era en torno a los 14-15 millones de euros, quiero recordar, y que después, posteriormente, Dolores Corujo, cuando llegó las elecciones, pues no se sabe muy bien por qué, metió un poco el proyecto en la gaveta, hasta el punto que se advirtió desde el Gobierno de Canarias, porque esto venía a través del Estado vía Gobierno de Canarias. Se le reclamaba que se hiciera, que empezaran las obras, porque si no iban a perder la subvención. Pero Dolores Corujo venía a las elecciones, como había ciertas críticas sobre todo por el tema de la salmuera, que se tiraba de la desaladora hacia el mar y que podía perjudicar a la biodiversidad marina, pues decidió parar el proyecto y perder la importante inversión de más de 14 millones de euros que se perdieron realmente con Dolores Corujo. Pero es verdad que luego vino Osvaldo Betancourt, se empezó a interesar también Jesús Maitín, el alcalde de Tinajo, porque los agricultores venían demandando ese proyecto. Se reactivó por parte del gobierno central gracias al ministro socialista, el señor, ¿cómo se llama? Plana, no, Plana, que siempre me equivoco de nombre, sí. El señor Plana, porque gracias también a la insistencia que tiene provisto buenas relaciones con el consejero de Agricultura del gobierno de Canarias. Y esto fue lo que reactivó y el proyecto, hasta el punto que se mejoró, ya se actualizó las cifras, en vez de 14, 15 millones se puso 24, y es la mayor inversión que se hace en Lanzarote en los últimos posiblemente 15 años, después del Estado, después del muelle famoso de la época de José Manuel Soria y Astrid Pérez, del muelle que se hizo esa obra del cierre del puerto. Pues pocas obras más importantes ha realizado de esa magnitud ninguna el Estado en Lanzarote. Por lo tanto, yo creo que el momento procesal ahora no es el de decir cuando ya están aquí los molinos, cuando se está hecho ya todo prácticamente la obra, porque creo que tiene que entregarse ahora en verano. En fin, no entiendo muy bien por qué ahora el PSOE de Tinajo, no sé si el PSOE en general, también defiende que se paralice ese proyecto, porque, insisto, Erika, y lo dije ayer en el café, si ese proyecto ahora se paraliza, se corre mucho riesgo de que se pierda el dinero y que además no salga más adelante
en fin, ese proyecto de desalación de agua para regadío. De todas formas, que es que si no recuerdo yo mal, si no entendí mal yo al alcalde esta semana cuando hablamos con él, es que a finales de este mes se tendría que entregar, creo, una parte no sé si toda Sí, pero o no una. sé, creo que es una parte, creo, porque yo creo que para poder entregar toda, me da a mí que no está terminada, pero en fin, estaban a marcha forzada yo sé que estaban a marcha forzada para intentar terminar en verano el proyecto completo. Claro. Bueno, en fin. Más cosas, Jorge. Tengo por aquí un cartel y, bueno, hay una comunicación oficial a través de sus redes sociales de Izquierda Unida en Lanzarote. Que habla del rechazo al traslado del hospital insular. Hacen una exposición de motivos que les llevan a ello, pero realmente lo que manifiesta, a diferencia de otras voces que hemos escuchado, que lo que muestran es incertidumbre por no perder el modelo del servicio geriátrico que tenemos en Lanzarote. Izquierda Unida en Lanzarote, yo estoy entendiendo, que me puedo equivocar, pero por lo que estoy viendo, estoy entendiendo que están en contra del traslado directamente. Es decir, es que no sé si... En fin, dicen que es un error que pone en riesgo su esencia y legalidad de la atención que hoy reciben los mayores, trasladar el proyecto de trasladar el hospital insular a una planta del edificio anexo al hospital Dr. José Molina Orosa. No sé si has podido ver esta información. Sí, mira, dos cosas. Primero, que una de las cosas buenas que tiene la democracia es que hay que respetar a las minorías. Por cierto, que Izquierda Unida es uno de los partidos más minoritarios de Lanzarote, es decir, que no creo que represente a muchos lanzaroteños, pero así todo hay que respetarlo porque es un partido democrático y por lo tanto hay que respetar la opinión de todo el mundo. Pero es verdad que el apoyo popular que ha tenido Izquierda Unida históricamente a Lanzarote, por desgracia para ellos, siempre ha sido muy escaso, ¿no? Segundo, contrariamente a aquellos que apoyan el traslado, que son muy mayoritarios, que es Coalición Canaria y Partido Popular. Es decir, que si sumáramos los votos de Coalición Canaria y de Partido Popular, pues una mayoría importante de lanzaroteños apoyaría esa decisión. Pero más allá de eso, lo peor que puede ocurrir, sinceramente te lo digo, es que se esté politizando un tema, porque algunos partidos políticos consideran que una demanda de gente que sobre todo tiene que ver mucho con los viejos trabajadores del hospital, que tienen su añoranza, que ellos hicieron una labor importante y que creen que su labor, su criatura, pues puede verse de alguna manera afectada, ¿no? Si se hace ese traslado ahora, que yo creo que en el fondo cualquier persona, sinceramente, hasta el propio doctor Guzmán, es decir, cualquier persona que tenga dos dedos de frente no estaría en contra de que de manera provisional saliera esas personas que se encuentran en un hospital que se fue construido hace 60 años, que tiene una deficiencia gravísima, que hay un informe técnico del propio gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, que si ahora ocurriera algo, si ahí ocurriera un incendio, por ejemplo, pues y muriera gente, pues estaríamos con una responsabilidad de la dirección, primero del gobierno de Canarias, pero sobre todo del gerente, porque está diciendo ese informe que hizo precisamente un socialista, es que las cosas son increíbles, que dijo, señores, hay que salir urgente de ese hospital y hacer la reforma porque no reúne las condiciones. Y es que de verdad, no podemos politizar tanto ni manipular tanto las cosas. Yo puedo entender la preocupación de estas personas, que puedo entender que tengan preocupación de que si una vez que se traslade ya no vayan a volver más a ese hospital. Y ahí yo puedo darle la razón de que esa preocupación puede existir porque, por ejemplo, yo considero que si los técnicos dicen que volver a ese hospital es un error, que hay que hacer otro edificio en otro sitio, por ejemplo en la ciudad sanitaria, pues yo soy de los que apostaría por ello, y que esa zona tan bonita y tan histórica y que tanto cariño le tenemos todos los lanzaroteños, se convierta en una de las mejores residencias para mayores de Lanzarote, no solo para Arrecife, sino para Lanzarote, porque eso es de carácter insular, y que sea una residencia de lujo para mayores, y que se haga un nuevo edificio para el Hospital General.
Es verdad, y ahí yo le doy parte de razón a los que protestan, es que el gobierno de Canarias todavía no ha dicho exactamente cuál es la solución. Porque si a mí me dicen que van a mantener el mismo hospital y se van a ir a otro sitio, en otro edificio, dentro de 2 o 3 años, oye, yo creo que sería lo lógico y lo acertado. Si me dicen que es para quedarse toda la vida en ese hospitalito anexo al Molino Rosa, bueno, pues entonces ya las cuestiones cambian. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Estamos a 5 de junio, es verdad que para el día 20 hay convocada una manifestación. Vamos a ver qué ocurre, porque ya sabemos cómo son las manifestaciones. Una cosa es la convocatoria por parte de los trabajadores, que la convocatoria parte de ahí, de Marea Blanca y de los trabajadores. Sí. Pero veremos, porque hay muchos partidos políticos que yo no sé en qué lugar se colocarán de esa manifestación, lo veremos. Bueno, hasta ahora las concentraciones que ha habido, la verdad que han sido muy, en fin, no veo yo al pueblo Lanzarote ahí metido, pero en fin, vamos a esperar a ver lo que ocurre ahora. Bueno, voy con más temas, Jorge, hablando de lugares importantes de Arrecife. Lo publicaba Lancelot Digital, antes lo comentaba con los compañeros y Martinón confesaba que él mismo hacía la fotografía que pueden ver ustedes en nuestro digital, en referencia al islote del Francés, que se ha convertido en un aparcamiento de coches, no solo particulares, sino también de alquiler, una situación que al parecer tú también contrastabas ayer, y parece que la propiedad tampoco es una situación regular, esa de que se aparquen coches de alquiler. Pero el debate es más amplio, Jorge. Bueno, la propiedad lo que ha dicho, fuente cercana a la propiedad, lo que ha dicho Lancelot Digital es que es todo lo contrario, que ellos ni el aparcamiento que ha estado siempre, ni esta hora que está allí, cuenta con su permiso, que al contrario, que van a iniciar un procedimiento de desahucio para sacar a los que de alguna manera hasta ahora ha estado explotando ese islote, para sacarlo de ahí, porque ellos consideran que están ocupando una propiedad ajena que no es de ellos, y por lo tanto va a haber un problema. Seguramente esto se va a judicializar, sí, que no me sale, y bueno, y ya veremos, pero yo iría a hacer una reflexión un poco más, con mayor carga de profundidad, porque yo, más que allá del pleito que pueda haber entre la propiedad y los que están ocupando, según ellos, de manera ilegal ese espacio, digo que más allá de eso hay que hacer una reflexión más a largo plazo. Mira, posiblemente cuando tú todavía no habías nacido, Erika, estábamos nosotros aquí discutiendo el sexo de Los Ángeles sobre esa pieza de la ciudad. ¿Qué hacer con esa pieza de la ciudad? Posiblemente una de las piezas más valoradas de la ciudad, ¿no? No sabíamos qué hacer. Bueno, se ha hablado mil cosas, ha habido se han rellenado miles de páginas de periódicos, se ha hablado tertulia y al final ha ocurrido lo que yo siempre dije desde hacía mucho tiempo, y es que los conservacionistas, los ecologistas, preferían ver más un aparcamiento, coches, aquello hecho una porquería, desaprovechado para el uso de los ciudadanos, que haber llegado a un acuerdo con la propiedad, que no digo que se hiciera lo que dijera la propiedad, pero un acuerdo con la propiedad para que esa zona, insisto, tan importante de la ciudad, fuera una zona utilizable para los ciudadanos, ¿no? Y no ahora, que primero se convirtió en un nido de yonki, cuando era la Rocar, y luego posteriormente se ha convertido en un aparcamiento, ahora incluso para aparcar coches de casa de coches de alquiler, ¿no? Sin chofer. Realmente es lamentable, y debe hacerse una reflexión seria, sobre todo en esos ambientes conservacionistas y ecologistas, sobre cómo se les manipulan políticamente de tal manera que caen en el error, que prefieren, insisto, que esa zona de la ciudad lleve 40 años, que se dice fácil, 40 años de manera abandonada, que haberse, digamos, urbanizado, ya sea con un proyecto, ni lo que pedían los propietarios, ni lo que exigía algunos partidos políticos,
para que sea aprovechado sobre todo por la ciudadanía de Lanzarote y de Arrecife especialmente. Uh-huh. Jorge, me quedan solo unos minutos, pero te quiero preguntar, bueno, sabes que estamos en tiempo de descuento para que llegue el Papa León XIV a Canarias y hemos conocido que será arropado en su visita al archipiélago por Felipe VI y también por Pedro Sánchez. En el caso del presidente del gobierno, le pilla en un momento complicado porque incluso ayer se realizaban, el juez Pedraz ordenaba más requerimientos de información, pedía más información sobre financiación del Partido Socialista y del PSC en concreto, Jorge, y hemos conocido más cosas del caso Leire, estamos conociendo más cosas todos los días. Ayer incluso teníamos una reacción por parte de la directora de la Guardia Civil. Marlaska decía que no se había reunido con Leire. Ayer la directora de la Guardia Civil, ella misma reconocía en un comunicado emitido desde la dirección que sí que habían existido encuentros, aunque negaba que para los motivos que se habían expresado en ese sumario. Sí. No sé qué opinas de todo esto. Mira, esto es, como conté el otro día en el Café de Periodistas, aquello de que de cuanto más viento, más cadena. Esto es lo que se habla, es el lenguaje, digamos, marinero, ¿no? De que cuando estás en un barco y hay mucho viento, pues para evitar que el barco naufrague, pues se le pone cadena, se tira el rosón con más cadena, para evitar que el barco naufrague, ¿no? Pues esto es lo que está pasando con el PSOE de Pedro Sánchez. Cuanto más problemas tiene, más cadena, más se agarran al puesto, más resisten, y realmente es que llega ya a un límite que yo no sé qué más tiene que pasar para saber que ya han pasado demasiadas cosas en el PSOE de España y con Pedro Sánchez a la cabeza. Yo creo que con el Leire y Díaz, por mucho que sea una fontanera cutre, la realidad es que se le ha cogido en un renuncio al ministro Marlaska, que dijo, y hay declaraciones de él, que no se había reunido nunca la directora general de la Guardia Civil con la señora Leire, y minutos después este sumario de la UCO lo desmiente hasta el punto que la propia directora general no le quedó más remedio que admitir que efectivamente se había reunido en 2 ocasiones al menos, aunque la UCO habla de 3, con esta señora, pero que dice que no era para hablar de nada de la fontanería del PSOE, ni mucho menos, sino para hablar de que le había pedido un puesto de trabajo, porque la conoció con anterioridad y cuando la nombraron directora, pues fue por allí para pedir un puesto de trabajo para él, para ella y para un capitán de la UCO que había sido separado precisamente por tener comportamientos no regulares dentro del cuerpo. En fin, veremos qué es lo que pasa con este asunto, Jorge. Parece que no se mueven ninguna ficha, ahí están bien afechados. Más cadena, es lo que están diciendo en el PSOE. Cuanto más nos critiquen, más cadena para resistir. Bien afechados ahí, muy bien. Pues Jorge, con eso me quedo. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Buen día. Venga, hasta luego. Ven a los mercados tradicionales de Canarias y consume local. Lo más auténtico, lo más nuestro, porque cuando algo es tan auténtico como nosotros, sabe mejor. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.